Amor, dinero, trabajo, mi querido Leo, vamos a saber cuáles son las energías que jugarán a tu favor y cuáles son las que jugarán en tu contra en los siguientes días en estos temas específicos. Amor, dinero y trabajo. ¿Cómo te va a servir esta lectura? Bueno, pues para saber cuáles son las energías que debes empoderar en tu vida y que debes cuidar, y también cuáles son de las que tienes que mantenerte alejado para pues no meterte en situaciones complicadas en estos temas tan importantes. Así que vamos a empezar. Recuerda que esta es una tirada general, toma lo que te resuene, lo que no, déjalo ir y quédate hasta el final, porque recuerda que siempre sacamos una carta del oráculo del destino que también nos va a decir cómo podemos manejarnos en la semana de manera que nuestras energías se vean potenciadas y nos ayuden a acercarnos a cumplir nuestros sueños y nuestras metas. Así que vamos a empezar. Te pido por favor que escribas aquí abajo en los comentarios: hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. De esta manera materializas en un comentario virtual las bendiciones que canalizamos para ti a través de esta hermosa lectura. Vamos a empezar, mi queridísimo Leo. Vamos a ver qué va a jugar, qué energías van a jugar en tu favor en el amor. Bueno, pues, y en tu contra, ¿cuáles otras? Tenemos en el amor: trabajar en equipo, mantenerte siempre al lado de tu pareja, tomarla en cuenta para tus decisiones, pedirle opinión, y además les vendría muy, pero muy bien hablar con alguien más. Es decir, o convivir con algunos otros amigos que les puedan dar algún consejo de cosas muy sencillas, o buscar como ayuda profesional, un coach de vida, un psicólogo, dependiendo del momento que estés en tu relación. Si consideras que necesitan ayuda, es momento de obtenerla. Se ve y el tarot me indica que eso les vendría muy bien. Si están muy bien y si se sienten tranquilos, incluso si es una relación bastante nueva, que va empezando, que no hay ningún problema que solucionar, el tarot te indica: mantente conexión con tu pareja, en buena comunicación, salgan, convivan con otras personas, porque las personas ajenos podrían fortalecer este vínculo. ¿Por qué? Porque se conocen también a través de los ojos de las personas que son importantes para ustedes, de un lado o de otro, familia o amigos. Convivan con otras personas. ¿Qué energías te juegan en contra en la conexión amorosa esta semana? Hacerte la víctima, estar demasiado estresado, estar sufriendo por preocupaciones que no te corresponden. Estás dándole muchísima energía a situaciones que pueden ser de tu familia, de tu trabajo, de tus amigos, y eso podría estarte manteniendo en problemas con tu pareja. Si no es problemas, por lo menos le quitas energía, le quitas atención, no agradeces lo bueno que te da, no agradeces lo bueno que te deja esta conexión. Parecerías desagradecido si estás sufriendo por situaciones que son ajenas a ustedes. Todo lo que te estrese, que no tenga que ver con la pareja, mejor déjalo por fuera estos días, porque esto te podría jugar en contra. Si tú no tienes pareja, mi queridísimo Leo, entonces te indico que el amor podría encontrarse en algún lugar que tengas donde vayas a aprender algo, alguna escuela, algún curso de algo que quieras aprender. Es momento de apuntarte a ese curso, porque ahí podrías encontrar al siguiente amor de tu vida, mi querido Leo. Ahora, ¿qué energías juegan en favor o qué energías van a servirte para generar mayor dinero? Bueno, pues es momento de que te des un tiempo de descanso, que te sientes a meditar sobre tus siguientes pasos, porque si bien el dinero, pues no estoy diciendo si tienes o no tienes, si te veo abundante o no, pero si te está preocupando temas de finanzas, date un tiempo fuera. De pronto puede ser demasiado abrumador estar pensando cómo genero, cómo ahorro, cómo invierto, cómo muevo. En este momento, el tarot me indica que lo que debes hacer en los siguientes días, por lo menos en la siguiente semana, es tranquilizar, calmar tu mente, meditar y conectar contigo, porque más adelante va a llegar el momento en que tomes esas decisiones, pero ahorita debes darte un descanso. Justo como te veía en la tirada del amor, estás demasiado estresado, y bajo estrés, bajo miedo, bajo preocupaciones, bajo sufrimiento, ninguna de tus decisiones va a servirte. Ahora, mi queridísimo Leo, en temas del amor, ¿qué está jugándote en contra? Nos salió este
En temas de dinero, ¿qué te está jugando en contra? Nos salió este 7 de copas y nos salió al revés. Te lo muestro al derecho, pero en realidad nos salió al revés. Lo que yo veo es que tú estás perdiendo la paciencia. Tú has estado trabajando y esperabas que eso diera un fruto próximo, o sea, ya rápido, que se resolviera algo rápido. Aquí este 7 de oros me indica que tienes que ser extra paciente, porque tu impaciencia te está jugando en contra. Impaciencia te lleva a tomar decisiones precipitadas, absurdas, que no tienen fundamento, porque estás solamente pensando y reaccionando. ¿Cómo resuelvo? Cuando en verdad los resultados están por salir a la luz. Mira, esta persona al derecho es paciente, espera, sabe que va a llegar. Tú estás completamente desesperanzado. Ya perdiste la esperanza, ya perdiste la paciencia y eso te está jugando en contra, te está quitando energía que debes encaminar en buscar más soluciones, en generar más, en ser productivo. Pero ahorita no estás viendo porque estás solamente agobiado. Recuerda que debes darte un tiempo, descansar y meditar. Ahora, en el trabajo, ¿qué te está jugando a favor? ¿Qué te va a jugar a favor? Te va a jugar a favor conectar con el llamado de vida, con ser un líder. Tú has sido llamado o tienes el trabajo que tienes o el negocio que tienes porque sabes que lo que haces eres bueno, sabes que no hay nadie como tú para cumplir con tus tareas, sabes que estás ahí por algo porque la gente confía en ti, porque la gente confía en tu producto, en tu servicio, sabes que tienes un llamado de vida y una misión. Conecta con esa misión, encuentra y conecta nuevamente el amor por tu trabajo, la pasión, conecta con ese llamado que sabes que por derecho divino te dio, conecta con los dones, conecta con el origen del por qué está ahí, por qué estás ahí, y eso te va a ayudar a mejorar muchísimo las energías y a generar un buen ambiente de trabajo y a poder compartir con otras personas esa pasión que traes adentro. Ahora, mi queridísimo Leo, ¿qué es lo que debes dejar atrás? Bueno, aquí nos salió el arcano mayor, número 13, que es la carta de la transformación. Yo, cuando sale este arcano, siempre le llamo la carta de la transformación porque se me preocupan un montón cuando sale la carta de la muerte. Pero la muerte al revés nos indica que tú tienes una resistencia fuerte a la transformación. No quieres que las cosas cambien. Cuando hay un cambio en el trabajo, algún cambio de situación, algún cambio de oficina, algún cambio de esquema o en tu negocio, entras en estrés, tienes que resistirte, tienes que avanzar, tienes que fluir con el cambio y dejar que las cosas sucedan, porque las transformaciones muchas veces son buenas, pero si te resistes lo vas a sufrir, te vas a estresar y nada productivo puede salir de esa energía. Así que aléjate de la resistencia al cambio, mi querido Leo, y todo va a estar bien. La carta del destino, del oráculo del destino que te corresponde es la carta de los viajes. Hablábamos hace un momento de tomarte un tiempo fuera, de meditar. Bueno, pues ¿por qué no te vas un ratito? Aléjate, viaja, trata de salir de tu rutina, de tu ciudad, trata de dar un tiempo fuera y cambiar de aires te puede venir muy, pero muy, muy bien. Si no tienes la capacidad o no tienes planes, trata de salirte un ratito de tu casa, viaja, paséate, camina, hazte una caminata larga para que tu visión pueda ampliarse, mi queridísimo Leo. El viajar siempre nos abre la visión, nos permite ver con otros ojos, con otros zapatos, con otra energía las situaciones, nos permite conectar con lugares y personas nuevas. Date la oportunidad, mi querido Leo, y esta semana tus energías se van a mover de manera diferente y positiva. Te quiero mucho, Leo, te dejo amor, te dejo fuerza, te dejo mucha luz. Nos vemos muy pronto. Activa la caja de notificaciones y suscríbete a mi canal para que YouTube te avise cuando volvemos a subir un nuevo video. Te quiero mucho, Leo. Namaste.